4 de la tarde en Madrid, las 12 de la mañana en Buenos Aires, y esto es El color del dinero. Hace unos años, pocos, 3, 4 años como mucho, nos venían aquí los venezolanos, nos venían los bolivianos, nos venían los argentinos a decirnos que el mundo del futuro les pertenecía, que qué bien iban sus países y qué mal iban los nuestros, que habíamos caído presos de una crisis económica brutal. Y cuando digo los nuestros incluyo a Estados Unidos, a los países del primer mundo en general, ¿no? Y que quizá la manera de hacer política en el futuro fuese la del ALBA, la de los países chavistas, ¿no? Claro, no veían que ellos iban bien porque el primer mundo había consumido más de la cuenta. Es decir, habíamos demandado muchísimas materias primas que se producían en lugares como Brasil, como Venezuela, como Argentina. Es decir, en lugares donde no se produce nada elaborado o muy pocas cosas elaboradas y todo se le saca a la tierra y se vende. Es decir, básicamente lo que hacían los españoles en la colonia, pues Chávez o Lula o Correa, es exactamente lo que han venido haciendo los últimos 10 años en sus respectivos países. Lo que han aportado no es nada, simplemente han pillado o han cogido un momento alcista de las materias primas, lo cogieron hace ya 10 o 12 años, y sobre ello han montado sus asquerosos regímenes que están a caballo entre la ópera bufa y las dictaduras más infames. Entonces, ahora cuando ha empezado a bajar el petróleo, cuando la soja ya no se paga tan bien, cuando los chinos no funcionan como funcionaban y cuando el primer mundo está dedicado a amortizar deuda, que es lo que tenía que haber hecho desde hace mucho tiempo, ven que ellos se ven de pronto desasistidos y dicen, ¿cómo nos pueden ir mal las cosas si nuestro modelo, si el modelo de Alba era el modelo definitivo? Cuento esto a colación de la reunión de la OPEP de ayer en Viena, en la que el canciller venezolano, en Venezuela pasa lo que en Cuba, que a los ministros de Asuntos Exteriores los llaman cancilleres, cuando el canciller es el que manda, no es el ministro de Asuntos Exteriores. Pero bueno, al margen de esto, el canciller venezolano andaba desesperado, yendo de aquí para allá como un pollo sin cabeza por aquella reunión, porque en su simpleza absoluta, él pensaba que restringiendo la producción de petróleo, el precio iba a bajar. Por suerte los saudíes consiguieron hacerle entrar en razón y explicarle que el petróleo ha bajado de precio porque hay una sobreoferta, cierto, pero hay una sobreoferta no porque produzca más la OPEP, sino porque producen más antiguos países que producían poco o no producían lo suficiente, como era el caso de Estados Unidos y Canadá. Entonces, la manera de neutralizar esa nueva producción era mantener los precios bajos para que las explotaciones de fracking, de fracturación hidráulica, no les fuesen rentables. Bien, esto al canciller venezolano, que creo que en cierta ocasión intentó hacer la O con un canuto y no le salió del todo, pues no lo entendía. Por suerte Venezuela pinta poco en el mundo en general y bastante menos en la OPEP, y la cosa pues se quedó como estaba, y parece que los países de la OPEP, que ya no es el cártel que era hace 40 años, pues han decidido mantener el mercado debidamente surtido de petróleo. No vaya a ser que los que lo consumimos de manera industrial empecemos a buscar fuentes alternativas, cosa que ha sucedido en los últimos 10 o 12 años, o que termine desarrollándose la tecnología de baterías para automóviles y resulte que no haga falta tanto petróleo. Y en la única riqueza que tiene Chávez, o mejor dicho, Maduro, aunque realmente gobierna Chávez, que es presidente eterno, se quede sin ella. Bien, hoy no vamos a hablar de esto, sino que vamos a hablar de algo mucho más interesante, de desigualdad, aquí en El color del dinero. Bueno, hoy ya lo hemos anunciado por Twitter. Teníamos, antes de nada voy a dar el número de WhatsApp, que siempre se me olvida. El número de WhatsApp es el 636-689184. Ya sabéis que los que se envían se leen. Y además contestamos personalmente. Si no hago las llamadas es porque
no puedo hacerlo porque supondría decirle al técnico que me marque y eso es un lío. Me lo tuvo que advertir Lorenzo el otro día, que soy yo parezco nuevo en esto. Me puse aquí a dar números de teléfono. De hecho, entró un oyente en directo y todo. No, es que Avellán tiene los controles aquí encima de la mesa por la mañana y claro, yo lo que no caigo cuando estoy ahí sentado es eso que... te lo explico en un par de tardes. Claro, él sube y baja, ¿no? Entonces, bueno, pues puede apagar la luz roja, yo no puedo hacerlo, ¿no? Bien, bueno, pues ya sabéis, 636-689-184. Y vamos a hablar de un tema interesantísimo que es la desigualdad, que es el mantra, digamos, al que se ha agarrado la izquierda en los últimos 3-4 años, ¿no? Ya sabéis, el 1% frente al 99%, etcétera. Y lo hacemos a raíz de que esta misma semana ha salido a la venta en español el libro de Piketty, que es un libro que todo el mundo había leído. Está todo entrecomillado, ¿eh? Es una pena que en la radio no se pueda hacer así, no se vea hacer así con las manos, que todo el mundo se ha leído. Fue el libro más vendido de economía en la Feria del Libro, etcétera, ¿no? Decía Juan Ramón Rayo que el hecho de que fuera un bestseller no implicaba que fuera un best reader. Efectivamente. O sea, no significa que se lo hayas leído. De todas maneras, es determinante en este tipo de libros que tengan un tomo, o sea, que tengan una encuadernación bonita, porque quedan muy bien en el salón. Claro. Es como el Stiglitz, yo lo tengo debajo de la lavadora. Mira, los amigos y tal, no, pero digo, el progre se lo pone y dice, no, pues tengo ahí, es Piketty, no sé qué, diría Piketty. Fue Zafra el que me dijo que... Zafra es de educación francesa y me dijo que era Piketty, ¿vale? Vamos a ponerle la tónica al final para que vean que somos gente leída. Bueno, pues traemos hoy a 3 especialistas. Bueno, aparte de Lorenzo, que ya se ha presentado, tenemos a Diego de la Cruz, que se ha leído a Piketty y creo que se lo ha leído de verdad. En el Puente de Mayo, cuando mi santa se despistaba, yo le agarraba el libro y sí, pues sí, la verdad es que sí. Y luego, es cierto que tiene una encuadernación muy bonita. En inglés, en español, no lo sé. Yo no lo voy a comprar, insisto, no lo voy a leer. Me parece un pestiño infernal eso. Habiendo tantos libros interesantes por leer, eso es perder el tiempo, a mi juicio. Vamos. Pues realmente a mí me resultó interesante. Pero es porque otra cosa eres joven y animoso. Te pasa lo que a Rayo, que sois jóvenes y estáis dispuestos a pegaros. Pero mira, este tipo de puñaladas. Juan y yo ya somos dos lectores ha ganado. Fenomenal, yo os leeré a vosotros. Es decir, esto es como no siempre puedes leer a los clásicos, pues tienes que ir a las interpretaciones. Fíjate, ¿no? La obsesión que cogí yo con el libro, que hoy se ha enlazado desde el Twitter del programa, llegué a publicar 71 artículos entre mayo y junio sobre el tema. Que a Piketty le conocí por ti, era pesado que estaba. Y bueno, este tipo tiene que ser alguien importante si están continuamente con él. Y luego tenemos por primera vez en el programa y en la radio mundial, tenemos a José Mario Moya Montánchez, que es el tipo que más sabe de estos temas. Bueno, de estos y de muchos más. A ver, a José yo siempre le he llamado... Aproximadamente el 80% de las cosas que hay en mi cabeza me las ha enseñado él. Es decir, cuando digo que José es mi maestro, es que es mi maestro en el sentido estricto de la palabra. Y de ahí que yo le llamé el jeque, porque es como un jeque. Entonces, José, acércate un poquito. Muy buenas tardes. ¿Te ha gustado la música que te he puesto? Pues sí, muy bonita. Antonín Dvořák, que esto es la sinfonía número 9 del Nuevo Mundo. No me digáis que no, tenía fuerza. Loren. El Nuevo Mundo suena un poco a New World Order, ¿no? del nuevo mundo, porque es cuando Dvořák fue a Estados Unidos, iba en el barco, ¿no? Y veía aquellos rascacielos a principios del siglo XX, ¿no? El migrante europeo, y se quedó tan fascinado que le compuso una sinfonía. Entonces le viene a venir al pelo, porque este hombre, Piketty, cuando se ha hecho famoso es cuando lo han traducido en Estados Unidos. Claro. Y cuando el de los extraterrestres, para que no sepa quién es Paul Krugman, que decía que si hubiera una invasión extraterrestre, pues que esto sería perfecto, porque entonces estaríamos en una guerra mundial y entonces podríamos todos estimular la demanda infinitamente, es lo que dijo. Exactamente. Esto es totalmente cierto, pueden buscarlo luego en la red. Bueno, pues cuando se tradujo, entonces Krugman dijo que este libro es el más importante de la década. A partir de ese momento yo esperé pacientemente a que tanto Juan Rayo como Diego Sánchez de la Cruz hicieran un análisis, porque lo de Krugman es tremendo, ¿no? Este libro pasó sin pena ni gloria en 2013, pasó sin pena ni gloria. Afortunadamente. ¿Quién es este señor? Bueno, vamos a ver. Aparte, este tío es un don nadie. Era un don nadie hasta que aquí la progretada oficial, los Ecáiceres y compañía empezaron a hablar. Pero ahora hablaremos, no nos engañemos, pero ¿vale? el mensaje que da es muy atractivo desde el punto de vista de los Ecáiceres y compañía y de los Nacho Jolar, y de los Podemos, y de los Pedro Sánchez descamisados, el domingo con la chaqueta de pana. Bueno, a mí me hablas de Stiglitz o me hablas de Krugman, y yo los conocía desde hacía muchos años, ¿vale? O con Kenneth Galbraith, que era el clásico, ¿no? Del bien pensante. Y bueno, estos tíos pues están equivocados, que lo están, pero bueno, les
Stiglitz además está equivocado cada vez más. Bueno, porque Krugman siempre ha estado igual de equivocado, pero Stiglitz poco a poco se va equivocando. Pero estos arrastran un histórico, un tal, llevan ahí en la pomada toda la vida. Está siendo un poco injusto. En su día, los estudios de Piketty, que se centraban sobre todo en tablas de ingresos y demás. Pero yo no sé lo que fue de Piketty antes de eso. Primero, dos cosas. Una, francés. Porque yo que soy ya se dice mucho, ¿vale? Una francés. Dime. Como Platini. De Francia, desde que se murió Jean-François Rebel, a mí dejó de interesarme desde el punto de vista intelectual. Y Jean-François Rebel se murió hace unos cuantos años, ¿vale? Desde entonces, es que de ese país que ha salido, decidme. Millonarios huyendo de... No, digo que ha salido interesante en los últimos 100 años. Sobre todo el mundo que del libro, y Diego me corregirá si me equivoco, alaba todo el mundo, tanto los que son críticos con él, la labor estadística de recopilación de datos que ha hecho, que fijaos si en algunos momentos o en algunos puntos ha sido buena, que incluso sus propios datos hacen que su teoría sea falsa. Pero aún así los pone. Esto está muy bien. Que esto Es que, la esencia del libro es que a largo plazo vamos a vivir una explosión de desigualdad porque las rentas que se derivan del capital son mayores a las que se derivan del trabajo. Y que por lo tanto nunca va a ser posible que el grueso de la población pueda, entre comillas, coger el ritmo de crecimiento que desarrollan las grandes fortunas. Y sin embargo, como bien dices, ciñéndote a sus propios datos, al menos no hay evidencia histórica de que eso sea así. Y ciñéndote a datos presentes, tampoco. Lo cual no quita que como aporte estadístico haya ahí una serie de capítulos que son muy interesantes. Luego tienes otros que son unos desbarres. También es cierto que el Financial Times le ha analizado con lupa y ha visto pues que hay errores, algunos más de dedo gordo, ¿no? De algunos datos que están, algunas columnas enteras que están mal, otros un poquito más de lo que le dicen cherry picking, ¿no? Como que el que va escogiendo las cerezas, ¿no? De ir escogiendo los datos más de la cuenta para que le cuadren un poco más las hipótesis. Pero en general, bueno, yo la primera vez que oí hablar de él fue entrevistando a Arthur Laffer. Una vez él estaba indignado con él, pero yo no tenía ni idea de quién era, y de esto ha llovido mucho. Sí. ¿Quién es el señor Piketty? Pues un asesor del Partido Socialista, vinculado en su día a Ségolène Royal y a Dominique Strauss-Kahn, y empezaba a tener cierto cartel dentro de estos círculos en el país galo, hasta que se ve envuelto en un escándalo personal. Le denuncia a su compañera sentimental, que también era asambleísta, por malos tratos, y entonces se aparta del todo el partido y queda en una especie de exilio intelectual en Estados Unidos. Llega a publicar su libro, efectivamente, en Francia, pero pasa sin pena ni gloria. Diego, me estás mareando con Piketty. Es que no quiero hablar de Piketty. Es decir, es que no me importa un bledo. El personaje... Es que mañana se muere y me va a dar igual. Lo digo así. Es decir, no quiero hablar de Piketty, sino de lo que dice, o bueno, que es una cosa antigua. Piketty lo que bebe, a mi juicio. Piketty lo que bebe es de la envidia clásica del socialismo, de la desigualdad. De que ese tipo no tiene lo mismo que tú, entonces estás legitimado para quitárselo. Ya está. Punto. No hay que darle más vueltas. Es envidia, pero... estás legitimado no para quitárselo tú, porque eso no está bien, sino para que haya un agente intermedio, que es el Estado, que se lo quite y nos iguale. ¿Vale? Eso por un lado. Y luego, por otro, que eso es una idea muy cara. La base del socialismo es la envidia, por si no nos habíamos dado cuenta a estas alturas, ¿vale? Y el egoísmo, Fernando, porque como dice... Básicamente la envidia. Es decir, tú tienes algo que yo me merezco y lo tienes de manera inmerecida, por lo tanto me asiste la legitimidad plena para quitártelo, para arrebatártelo. Lo mío es mío y lo tuyo es mío también. Bueno, es el chiste. Pero ese es el rank and file socialista. El establishment socialista es tengo mucho pero quiero más. Y básicamente lo que tienes es toda la maquinaria estatal y todos los recursos presupuestarios, regulatorios que pasan por ti, pero todavía hay algunos pockets de sociedad civil que tú quieres pasarles por encima. Y de hecho las estadísticas las que él elige, en las que dice riqueza es solo lo que tienen los privados y que se transa en el mercado. Es decir, todo lo que manejan los políticos, todo lo que es propiedad nominalmente del Estado, pero en realidad de los burócratas y los gobernantes, no figura en absoluto. El sector público lo excluye directamente. Bueno, al final, estas ideas, digamos... Si digamos que el 60% o el 50% de toda la propiedad es pública, cosa que es perfectamente, si no más, o sea, todos los recursos naturales, las playas, la capacidad de determinar qué rentas obtiene quién, vía regulatorio, aislar el mercado, etcétera, más toda la discrecionalidad en el reparto presupuestario, que es la mitad de la renta cada año. Es decir, eso está en manos de unos tíos, que son siempre los mismos. Internacional Socialista y allegados. Más o menos inscritos. Pues eso no es riqueza. O sea, solo es riqueza
que tú ganes algo o que tengas unas acciones. Bueno, y no solo eso, además de ser riqueza, es el que la tiene, es un antidemócrata, que eso también lo plantea en el libro. O sea, es un atentado contra la democracia. Es decir, se plantea también la vieja diatriba o la vieja disyuntiva de el votante es suficientemente mayor, inteligente y capacitado para votarme a mí, en este caso, que soy el dirigente, pero no es suficientemente mayor, inteligente ni capacitado para saber en qué se tiene que gastar su dinero. Con lo cual, se lo cojo yo y luego yo lo destino a lo que considero oportuno. A ver, aquí ha habido dos mantras que han calado muy bien, ¿vale? El primero es que la sociedad básicamente ha quedado partida frente a una edad dorada que fueron los años 50-60, que lo repiten mucho, ¿no? En aquel entonces, tal, qué bien vivíamos, qué bien estaban los felices. Además, una época en la que ya poca gente se acuerda, solo los más mayores. Ese es uno, ¿vale? La Arcadia perdida. De hecho, hay una película de Costa Gabras, que es, digamos, el cinematógrafo oficial de toda esta gente, que se llama Arcadia, no es casual. Bien, y el otro es lo de resumirlo todo a un dato, que es 99,1%, que era lo de los de Occupy Wall Street, ¿no? Nosotros somos el 99%, era básicamente la misma elaboración que aquí en la Puerta del Sol, ¿no? Y que los políticos encantados, porque dicen, es cierto, pues entonces habrá que quitar a ese 1%. Entonces, ¿cómo han podido, José, partiendo de unos presupuestos complejos, que es un estudio económico en profundidad como el de Piketty, llegar a reducirlo al mantra con esa facilidad? ¿Es cierto que el mundo occidental está partido entre un 99 y un 1%? Bueno, lo primero que hay dos clasificaciones que ellos tienden a mover sin definir claramente de qué están hablando. Por un lado estaría lo que es la riqueza y por otro lado lo que es la renta. Son cosas totalmente distintas. Renta es de lo que se dispone en un año determinado, básicamente, por ejemplo, un asalariado, pues su sueldo, y riqueza es su patrimonio. Cualquier persona sabe que no es lo mismo el salario que tiene que con el patrimonio que tiene. ¿De acuerdo? O sea, un jubilado pues tiene un patrimonio bastante significativo y puede tener una pensión baja. Un recién egresado del MIT puede tener un gran salario y nada de patrimonio negativo, porque probablemente todavía deba el dinero que le han prestado para la universidad. De forma tal que lo mueven. Entonces, de pronto hablan de renta, de pronto hablan de riqueza, etcétera. ¿Cómo sacan las estadísticas normalmente? Porque no es fácil tener las estadísticas. En el caso de la renta, a lo que van es a declaraciones fiscales. Claro, ir a declaraciones fiscales, ¿qué implica? Que depende de cuál sea el régimen fiscal que apliques en cada momento, te salen distintas rentas, porque solo aparecen las que están declaradas. De forma tal que si una renta no está realizada o está exenta, pues no aparece. De forma tal que, por ejemplo, todas estas estadísticas, las transferencias que hace el Estado, por ejemplo, a parados o algunas... el mínimo exento de la declaración de la renta. Exactamente. Directamente eso no va a aparecer. De forma tal que va a aparecer muy sesgado. Por otro lado, puede aparecer en la renta un año esporádico, pues una gran ganancia de capital. Por ejemplo, alguien que vende su piso porque se jubila, pues puede llegar a aparecer en el 1%. Pues este tío compró su piso a 100.000, lo ha vendido a 700.000... Bueno, está en el 1% de los que más ha ganado este año. Es absurdo. Pero de esa forma se puede ir, digamos, montando casi cualquier cosa. Luego habría otra que sería la riqueza. La riqueza ya estamos hablando de patrimonios. Pero ¿qué ocurre? Que lo único que pueden medir es riqueza financiera. Entonces, ¿qué es riqueza financiera? Lo que cotiza en un mercado y se puede comerciar con ello. ¿Esa es la única riqueza que hay? Pues por supuesto que no. Tú tienes 63 años, has estado cotizando toda tu vida, estás en el haber regular más alto y vas a tener derecho a la máxima pensión los próximos 20 años. ¿Y cuál es tu riqueza según Piketty? Cero. Es decir, tú vas a tener derecho durante 20 años a tener la máxima pensión y tu dinero es cero. En cambio, tú acabas de poner un negocio. Todavía no ha ganado dinero, pero tiene buenas expectativas. Haces una nueva refinanciación ante Venture Capital. ¿Cuál es la máxima se valora pensión? Tu negocio en mucho. ¿Cuál es la pensión máxima que hay en España? Pues alrededor de 2.600, 2.700. Anual, pongamos ¿cuánto sería? Alrededor de 30.000 euros. 30.000 euros, ¿no? Pongamos por caso que uno se jubila a los 63 y fallece a los 81, que es la esperanza de vida media. Estamos hablando de 18 años cobrando 30.000 euros. No hay más que calcular. Ese tipo tiene derecho, tiene promesa de pago por parte del gobierno a recibir 30.000 euros. Bueno, 30.000 no, algo más porque cada año le irán subiendo la pensión. Pero igual es una persona pobre que tiene 2 hijos. Pues básicamente esa persona tiene derecho, bueno, pobre, rico o medio pensionista, a los gastos educativos de sus hijos aquí hasta los 22 años. Porque luego en la universidad tiene beca. Claro. O sea,
para Piketty eso no es riqueza. O sea, solo es riqueza que tú hayas montado una empresa como Twitter o algunas otras que a lo mejor no ganan dinero todavía, consigas una nueva refinanciación de Venture Capital, se valore tu empresa muy alta, todavía no has ganado un duro. Y dices, fíjate que tío más rico. Por ejemplo, Mark Zuckerberg, que la empresa Facebook no ganó dinero hasta... Pues, o sea, que son cosas absurdas. Bueno, porque Amazon no gana dinero todavía. Exactamente. Ese es un problema con el tema de la riqueza, que la gente no lo comprende. Es decir, que lo que es riqueza en gran parte se está midiendo rentas que todavía no se han generado. Eso lo vemos. Si tú pagas una tierra por 20, por 30 cosechas, tú no estás comprando 30 cosechas. Tú estás comprando la capacidad de llegar a generar 20 o 30 cosechas en el futuro. Que para conseguir eso, pues las tendrás que cultivar, las tendrás que cuidar y no te las tendrán que robar. Igual pasa con una empresa. Algo que desde el punto de vista no solo de Piketty y de todos sus seguidores en esta línea de pensamiento, además no lo tienen en cuenta porque ellos consideran que ese capital, esa riqueza, ella sola, se va de alguna manera reproduciendo. Es decir, tú te sientas, a ser posible con chistera, con una barba, si tienes un bastón y un maletín mucho mejor, y si eres mala gente y alcohólico, te sientas te sientas encima del montón de dinero y todos los años y crece. Tendrás más dinero. Con independencia de que haya guerras en el país, que haya catástrofes, que te equivoques en tu inversión. Y luego además, cuanto mayor es el capital, por sentido común, si es que no hace falta saber economía, más difícil será no solo hacer que aumente, sino mantenerlo. Pues no, este señor dice que según sea mayor, irá poco a poco ganando más terreno a las rentas de capital, de tal manera que llegará un momento en el que habrá una persona que tendrá todo el dinero del mundo. Todo el dinero del mundo. En última instancia, ese sería el final del ERG que plantea Piketty, ¿no? ¿Qué nos dicen los datos? Uno, que a nivel global, en los últimos 20 años, los pobres tienen más dinero, las clases medias tienen más dinero y el patrimonio que maneja el quintil más rico, el 20% más rico, es menos. O sea, el único grupo que pierde su cuota de riqueza en los últimos 25 años son los ricos. Por cierto, ser parte del 10 o 20% más rico del mundo es vivir en Europa o en Estados Unidos. O sea, que cualquiera que nos esté escuchando en España, por ejemplo, forma parte del 10%. De media, desde luego. Luego, lo que comentábamos antes, que los estudios ni siquiera recogen lo que es la renta ni el patrimonio al completo. En cuanto a la renta, solamente con los pagos en especie, los seguros a cargo de las empresas, la retribución vía pensiones o seguros, eso es el 40%, el 38% de la renta media de un estadounidense. Entonces, la gran teoría sobre la que se supone que se está montando toda esta conspiración ignora el 38% del ingreso medio de un trabajador. Y en cuanto al patrimonio, los estudios están enseñando últimamente o están poniendo sobre la mesa la cuestión de que, por lo visto, las grandes fortunas españolas ven aumentado su patrimonio. Entonces, bien, está bien quedarse con el titular, como han hecho desde Intermón a Cáritas, pero mejor aún es ver por qué se da ese aumento en el total patrimonial de los ricos españoles. Pues bien, principalmente por 3 factores. El rebote del IBEX, sobre todo en la primera mitad del año, que es cuando se habían estado dando estas noticias. Por lo tanto, algo accesible a todos los españoles. Punto 1. Y generado artificialmente. También, eso sería otro tema, pero también. Sí, lo curioso la apreciación es que del euro. Se propone pensiones de capitalización. Esa no las lo clases gusta. medias participen, dicen que no, que eso es muy arriesgado. Claro. Pues eso, sería el rebote del IBEX, la apreciación del euro frente a otras monedas, al ser unos rankings internacional, comparan al rico español o europeo con otras partes del mundo. Entonces, si el euro se ha apreciado, repito, además era la primera mitad del año, ahora tenemos tendencia contraria, también eso reflejaba un supuesto aumento del patrimonio. Y el freno de la caída de los precios inmobiliarios era el tercer factor más determinante. Es decir, que cuando te vas a los datos, realmente, en suma, ese patrimonio permanece más o menos inalterado. Simplemente los precios de los activos están dejando de caer a la velocidad a la que estábamos viendo. Por lo tanto, se estima que el patrimonio, pues bueno, en lo inmobiliario se va a mantener, se aprecia el euro versus otras monedas y entonces eso se supone que en tu día a día te va a dar mayor poder adquisitivo, pero es extensible a todos y el rebote del IBEX 3/4 de lo mismo. Es que ahí hay un problema. En primer lugar es considerar que la desigualdad es algo a evitar. Sí. Pues claro, tenemos que enmendar la mayor. Hay que enmendar la mayor, es que hay que evitar la desigualdad. ¿Cómo puede haber gente que tenga muchos y otros que tengan menos que esos, no?
Entonces, eso es un debate que nos podría dar para horas y horas. Una vez que admitimos que hay que redistribuir, como dicen ellos, esa riqueza, hay que plantearse. Vamos a ver, el problema es que haya gente que tenga mucho dinero. Poneos todos desde el punto de vista de... Es un perro flauta clásico. O sea, un tío de estos que van a Sol, que tal, que se han leído 4 o 5 libritos de los suyos y que, bueno, que van a votar todo siempre Izquierda Unida y ahora Podemos porque consideran que hacer lo contrario es ser un fascista. Bien, pues desde ese punto de vista, que está muy extendido en otra mucha gente, a través de los medios de comunicación nos han ido metiendo eso en la cabeza, tenemos... ¿Por qué hay un problema con que haya gente que tiene mucho dinero? Entonces te dicen, no, es que el problema es que hay gente que tiene muy poco dinero. Ya, pero es que según los datos, aunque haya aumentado la proporción de gente que tiene más dinero, las personas que tienen menos dinero, voy a explicarlo de una forma sencilla, tienen mucho más que antes, viven mucho mejor que antes y se han beneficiado del capitalismo en mucha mayor medida proporcionalmente que la gente que tiene más dinero. El propio Piketty en el libro dice... Se refiere a que efectivamente ha habido una clase media que de alguna manera se ha ido incorporando a este capital. De hecho, son capitalistas, son inversores. Y dice, es verdad que el crecimiento de una verdadera clase media patrimonial ha sido la principal transformación estructural de la distribución de la riqueza en los países desarrollados durante el siglo XX. Dice, si retrocediéramos un siglo, en la década de 1900-1910, en todos los países de Europa la concentración de capital sería más extrema que hoy. Entonces, el problema no es que haya gente con mucho dinero, sino que para este punto de vista, sino que hay una desigualdad, hay una brecha, y no hay que olvidar, que ese es otro punto a debatir, que si queréis también podemos tocarlo luego, que es gracias al capital que se generan posteriormente rentas. Si no hubiera capital, si no hubiera inversores, si no hubiera ahorro previo, no habría ningún tipo de renta y estaríamos todos con una azada, dándole allá a la tierra a ver si podíamos sacar un boniato. Bueno, nos pregunta Alejandro... Vale, ¿qué nos parece el derecho al crédito que propone Podemos? Bueno, yo le he contestado en nombre de nosotros 4, lo tenéis ahí arriba, que nos parece una gilipollez integral. Bien, pues con esto y un bizcocho nos vamos a ir a la publicidad. Perdón por la franqueza, pero es lo que nos parece. Podía aquí pegar tu rollo. A nuestro oyente, no, que se plantee el derecho al crédito. Eso significa que todo el mundo debe tener crédito. ¿De dónde saldría? Loren, que nos tenemos que ir. Ya saben, son 3 minutitos y volvemos. Les persigo, les advierto. El color del dinero, con Fernando Díaz Villanueva. El dato. Bueno, me mira Espi, el que es el técnico, me mira como si estuviese loco. Lo que no sabes es que sí, cuando escucho este tipo de música me pierdo un poco mis estribos, porque no me digáis que no es una cosa preciosa. Bueno, normalmente me gusta empezar con el dato, pero hoy he empezado con Espi, que siempre será bastante mejor que el dato, aunque no que el que voy a dar hoy, que es más que positivo. ¿Conocéis RIM, Research in Motion, que eran los que hacían las Blackberries? Así. Vale. Pues va a regalar $550 a todo el que deje su iPhone. Este dato es real. Es decir, si tú llevas tu iPhone 4S, 5 o 6, lo llevas allí, ¿vale? Te dan $550, uno encima del otro, $600 canadienses o 550 americanos, para que te compres una BlackBerry Passport. ¿Vale? Solo en Estados Unidos y Canadá, así que no estén aquí la gente ya con los iPhone en la mano. Tiene que ser un teléfono muy bueno, ¿eh? Es un telefonazo, en sí, serio. Es un telefonazo, te tienen que pagar 500 para que lo compres. Pero esto llega un momento ya en el que la marca, oye, BlackBerry estaba en las últimas y ya si con estas no renace, es decir, si ya directamente es pagándole el teléfono a la gente, esto me recuerda una cosa que hacían en Sevilla, en el ayuntamiento, que para que los gitanos dejaran un poco la zona de la vivienda de las 3.000, se les llegaba a entregar dinero en mano. Por parte del ayuntamiento, sí, para que se fueran. Pago, ¿no? ¿Y qué pasó? Se quedaron igual. Con el dinero y con la casa. No, en este caso creo que los de BlackBerry te agarran el iPhone y a cambio te dan una BlackBerry de estas de las Passport, de las nuevas, ¿no? Yo porque no lo hacen en España, si no lo cambiaba. Yo fui de BlackBerry durante muchos años y me pasé al iPhone porque no me quedó más remedio, literalmente. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos. Hay 2 temitas importantes que a propuesta de José vamos a tratar. El primero es el hecho
de que Dinamarca, apúntenlo, Miquel, al tanto que vamos a decirlo, Dinamarca es más desigual que cualquier otro país en el mundo. Es decir, que el país más desigual del mundo es Dinamarca, y esto es un hecho. Al menos según aparece en la Wikipedia. Nos fiamos de lo que pongan. No, seguro aparece en el tema de Gini, en el coeficiente. Es decir, no es que aparezca en la Wikipedia. Bueno, en la Wikipedia lo único que han hecho es que aparece en el tema del coeficiente Gini. Pero concreta. Esto sería por riqueza. Por riqueza, no por renta. Evidentemente los daneses tienen una renta más igual que el de otros países. Lo que ha hecho José en la primera parte es diferenciar muy claramente renta y riqueza, que la gente no termina de entenderlo. Es decir, tú puedes tener un sueldo muy alto y en cambio apenas tener patrimonio porque acabas de empezar a ganar ese sueldo. O al contrario, haber tenido una vida de ganar mucho dinero y a los últimos 5 años tener un trabajo de mierda y estar con una renta muy baja y vivir, lo que se conoce como vivir de las rentas, vivir de la riqueza pasada, ¿no? Bien, eso por un lado. Y por el otro... Otra cosa que José me la ha comentado en muchas ocasiones, la concentración de la riqueza. Piketty y todos estos estudian la concentración de riqueza que les da la gana y del modo que les da la gana. Es decir, a mí, yo creo que el tipo más rico del siglo XX fue Stalin. Usufructuó no un país, que era el suyo, que era el más grande del mundo, sino todos los países del este, los del tercer mundo que fue tomando, etcétera. Los del tercer mundo, etcétera. Es decir, era el dueño de ellos. Si traemos eso al presente, pero no solo de los Chávez. Recursos, sino también de las personas. Y el dueño de las personas, claro. Y no solo de la fuerza de trabajo de las personas, sino de la vida privada de las personas. O sea, imaginémonos la persona más rica que podamos pensar, Bill Gates, y que nos dijese, mire usted, nos va a traer aquí a sus hijos, lo vamos a tener 18 años secuestrados para decir lo bueno que yo soy, Bill Gates. Bill Gates por aquí, Bill Gates por allá, vamos a estudiar los logros de Bill Gates. Vamos a matar a un hijo cada año. Claro. Si además usted sabe que si su padre habla mal de mí, voy a ir a su padre y lo voy a ahorcar. Y si no, también, depende de cómo me levante. Pues eso es lo que hacen, por ejemplo, en Cuba, ¿no? Sí. Que yo en la actualidad no creo que haya una persona más rica en el mundo que Fidel Castro. Y no estoy hablando del dinero que tiene en Suiza, sino de disponer de una isla como es un cortijo y de las personas. Claro. Y de ponerlas a trabajar y decir, que tú me caes mal, pues vete a cortar caña de azúcar durante 3 años. Es decir, ningún rico puede aspirar, pero, o sea, cuando me dicen aquí Botín, digo, es que Botín es un mierdecillo. No, es decir, Botín o Botín lo más que puede aspirar es a llamar a un tío de un periódico y decir, oye, no hagáis noticias contra mí, que si no, no te pongo la publicidad. Y que el periodista lo haga. Vamos a ver, Amancio Ortega es el hombre más rico de España, o Carlos Slim es el hombre más rico de México. Bien. Carlos Slim lo que pasa es que está bastante mejor conectado políticamente que Amancio Ortega, que no busca ese tipo de conexiones. Ellos pueden tener un avión privado. Bien, pero es que las hijas de Chávez, que es un presidente de un país que murió hace año y medio, es que disponen no de un avión, del avión que quieran. Es que Venezuela es de su propiedad. Es decir, no tienen más que ir al aeropuerto de Maiquetía y decir, quiero ese y me quiero ir a Nueva York. Y quiero ir a dormir al hotel más caro de Nueva York. Tienes fotos muy bonitas de las hijas con fardos de billetes haciendo fiestas, yéndose a un concierto en París de Justin Bieber. El país es suyo, pero es que llega Diosdado Cabello y dice, quiero tal coche o quiero quedarme con tal casa en Caracas, la que yo quiera, la que yo decida que quiero. Eso probablemente no puede hacerlo Amancio Ortega. Mañana Amancio Ortega llega a Madrid y dice, me quiero quedar con el palacio que hay delante de la Cibeles. No, caballero, usted no puede. No está a la venta directamente. Aunque usted saque toda su fortuna y la ponga encima de la mesa, saque 20.000 millones de euros, no puede comprarla. Un tiranuelo de estos puede comprar cualquier cosa, lo que quiera, porque dispone del poder de expropiarlo. No hace falta que compres, es decir, si es que directamente es suyo y además dispone sobre las personas, sobre el trabajo de las personas, sobre la conciencia de las personas, sobre la movilidad de las personas. Me contó un día José Piñora, ex ministro de Trabajo en Chile, que en una visita de trabajo a Rusia le querían, intentar convencer a Putin de que convenía depositar los ahorros de los rusos en unas cuentas personales, a la manera chilena o australiana. Y básicamente, en cuanto llegó al aeropuerto, como iban mal de hora, se cerró una autopista entera para que el coche que había mandado el Kremlin a recogerles le llevase recto hasta el palacio de Putin y luego vuelta otra vez. De hecho, estaban en dirección contraria, que es por lo que cuenta la historia aún con nerviosismo años después. Estábamos hablando de modelos, ¿no? Y has citado el ejemplo de Venezuela. ¿Cuáles serían los modelos de los que quieren un mundo casi sin desigualdad?
Pues según los datos, en cuanto al el peor caso posible en las diferencias de patrimonio es Dinamarca, que sin embargo a muchos nos parecería un país modélico en muchos aspectos. Y también, si en lo que nos fijamos es en las rentas, no en el patrimonio, los países con menores tasas de desigualdad, los que mejoran los registros europeos son, enumero, Noruega, bien, Australia, bien, pero después vienen Ucrania, Bielorrusia, Afganistán, Serbia, Kazajstán, Etiopía, Montenegro o Pakistán. Países donde quiere vivir todo el mundo. No, pero es que eso viene vamos a ver, es como, normalmente dicen, hay una relación directa entre capitalismo y desigualdad. Pues no. Punto. Y a la vista está. Tienes Etiopía, es que, ¿no? Vamos a ver, sí. es que vamos a ver, si hay algo que está claro, es que cualquier régimen socialista, y además si es un régimen no democrático, pues algunos de los que han mencionado ahí, o en muchos países de África, lo que se hace es hacer la igualdad por abajo. Entonces dicen, no, es que hay una desigualdad, porque es que hay una persona, o hay dos personas, o hay una familia que tiene prácticamente todo. Claro, es que eso es el socialismo, es una familia que coge, da un golpe de Estado, pues está ahí, hace los váteres de oro, como hacía Saddam Hussein en su momento, y todo el mundo es desigual por abajo. Son las 100 familias de las que hablaba Mises, las del Politburo. Exactamente. Entonces, cuando desde Occidente o desde el primer mundo, desde ese 10% del que hablaba antes Diego, que somos todos nosotros, o sea, todos los que estén en casa, que piensen que son de estos 10%. O sea, si hiciéramos... Que todos lo pensamos cuando vemos la noticia, decimos, somos los privilegiados. Claro. No, bueno, todos no lo piensan porque hay muchos que están en casa ahora mismo diciendo, ahí va, pues entonces, si yo soy de ese 10%, entonces que tengo que dar yo parte de lo que tengo para repartírselo. Ah, entonces no. Eso no. Claro. Bien. Entonces pues, te haces DRC. Claro, entonces lo que no se dan cuenta es Socialista y que cuando nacionalista. uno se plantea la disyuntiva y lo terrible que es que haya gente que esté muriendo de hambre en muchos países, que haya gente que no tenga acceso al agua potable, etcétera, etcétera, porque eso pasa, señoras y señores, somos liberales y decimos que pasa. El problema es el diagnóstico. ¿Eso pasa por culpa nuestra? Sí, también por culpa nuestra, por poner aranceles, por crear unas islas proteccionistas como la Unión Europea, por no dejar a los productores locales vender sus productos porque subvencionamos a los nuestros que... Por ejemplo, en África es más barato comprar leche española que ir a la vaca y ordeñarla. ¿Esto en qué cabeza entra? Pues entra en la cabeza de los burócratas europeos. Además de este proteccionismo y de este buenismo, decimos, no, es que vamos a ayudar al tercer mundo, porque claro, hay que reducir la desigualdad y vamos a ayudarles en la pobreza. Entonces, les aplicamos una serie de ayudas que, como ya hemos hablado en alguna ocasión, no sé si algún día podremos dedicar también un especial a eso, hacer lo que Dambisa Moyo, la autora africana, decía, que la ayuda mata, pues como a través de esas ayudas lo que se hace es mantener a la gente igualmente pobre. Entonces, yo insisto, vivimos muchísimo mejor que vivíamos antes. Las personas que tenían menos tienen mucho más en proporción que hace unos años. Y es verdad lo que planteaba Diego antes, de que en los últimos años se ha producido un aumento en la brecha, pero además de los motivos que comentaba él, que eran del último año, de los últimos 2 años, es cierto que en los últimos 10, 20 años ha habido unos factores internacionales que también han hecho que las rentas bajen, sobre todo en Occidente, a través de la irrupción de China como potencia mundial. Internet y las nuevas... Exactamente, el aumento de la productividad, que también... Bueno, pues todo esto, evidentemente, ha generado no una reducción, pero a lo mejor sí una desaceleración, ya hablo como Trujillo, una desaceleración en el incremento de las rentas. Pero insisto, para que haya rentas tiene que haber capital, tiene que haber ahorro previo. Y el ahorro, ese ahorro que se invierte, no se autorreproduce de forma mágica. Hay que tomar unas decisiones de inversión. Y en esas decisiones de inversión, y en romperse la cabeza, y en equivocarse, y en tirar para adelante, y en hacer proyectos, es donde está la clave para que haya en el futuro un mejor nivel de vida. Y si nosotros castigamos eso, señor Montoro, atienda, si nosotros castigamos eso y vamos al cuello del capitalista, lo único que conseguimos es vivir fenomenal en Afganistán, todos iguales, comiendo tierra. En el caso de España, nuestro 1%... Lo malo de importar los eslóganes es que en el fondo no tienen por qué aplicar. Hay países donde puede ser que ese 1% más rico tenga una gran diferencia, pero el 1% español es relativamente tieso cuando lo comparamos con el resto del mundo. Voy a dar los datos. El 1% más rico de España atesora el 8% de la renta nacional. Pues bueno, en Italia o en Francia esta tasa es del 10%. En los países nórdicos también. Según un informe de UBS, que es la casa especializada en estudiar el número de multimillonarios que hay porque se dedican a ese mercado, Madrid tiene 6 veces menos multimillonarios que Londres, 3 veces menos multimillonarios que París. Más ejemplos. La renta media de los ricos españoles ha bajado de 240.000 a 153.000 euros. Por lo tanto, para ellos el caso de Piketty no se confirma en absoluto. De hecho, ellos tienen menos renta y menos cuota de la riqueza nacional.
De hecho, además, por cierto, si se quiere leer en clave política, los estudios del coeficiente Gini muestran que el único periodo donde bajó notablemente fue durante buena parte de los años en los que estuvo en el poder José María Aznar. Eso es así. Sin tanta redistribución sin ¿sabes lo malo de traerse las cosas preparadas, Diego? Que ha sido como una locomotora, macho. Yo digo, no le puedo porque te las tienes que decir. Deberían tenías que haber entrado con la cabeza. ¿Me ves al jeque? Cofre del tesoro. No le hace falta nada. Bueno, José, vamos a ver. ¿Cómo convencerías tú a un tipo que te viene con todo el cuento, todos los mantras y tal, de que la desigualdad, cierta desigualdad, es decir, no que esté un niño muriéndose de hambre en una esquina y al lado, es decir, que no sea la caricatura que nos suelen dibujar, que la desigualdad es buena y recomendable y se debe promocionar y fomentar? La desigualdad económica, quiero decir, no la desigualdad ante la ley. Bueno, lo primero que hay que pensar es que si tú quieres igualdad en unas cosas, vas a tener desigualdad en otras, y si quieres igualdad en esas otras, vas a tener desigualdad en las anteriores. Por ejemplo, decimos, queremos que por el mismo trabajo se pague el mismo sueldo, ¿vale? Es un deseo muy bueno para la igualdad, ¿vale? ¿Qué ocurre si uno trabaja mucho y otro trabaja poco? Porque uno va a ganar más que el otro. Y además el otro dejará de trabajar porque sí, claro. No, pero quiero decir que, por ejemplo, en las estadísticas estas que aparece Piketty, normalmente el 20% que aparece en el quintil inferior es gente que no trabaja. Pues, joder, es que porque no trabaja no tiene muy buenas rentas. Es que es así. Y el quintil de los hogares que salen en el quintil superior es que hay 2 miembros que trabajan y además trabajan full time y hacen horas extras. Pues parece una cosa razonable que si lo pones en relación con horas trabajadas salga más desigualdad. Incluso hay aspectos demográficos como el matrimonio, por ejemplo, influye. La edad, por ejemplo. Decimos, es razonable que usted se quede con el 10% de su renta para guardar para viejo. Bien, pues coges una persona de 60 años y otra de 20, pues parece razonable que el de 60 años tenga bastante más dinero que el de 20. O es que lo razonable sería que los dos tuviesen lo mismo. Entonces el que está con 60 años y le quedan 5 años de trabajo y luego a vivir de lo que ha podido acumular, pues está con una mano delante y otra detrás. El que tiene 20 años tiene 45 años para ganar. Por ejemplo, otra. Nos gusta que haya carrera ascendente en nuestro puesto de trabajo. Es decir, entrar y luego, pues conforme producimos más, nos ganamos experiencia, nos vayan subiendo el sueldo. Bueno, pues sí, entonces eso quiere decir que tiene que haber una escala de sueldos. Si no, entras y ya vas a ganar lo mismo toda tu vida. Te da igual si has aprendido o no has aprendido, el esfuerzo que hayas llevado a cabo. No sé, parece un poco absurdo. De hecho, si tú tienes más expectativas de que conforme más estudias, más trabajas y más produces, más vas a ganar, es probable que la brecha se abra entre el que no tiene ninguna cualificación y el que tiene mucha. Parece razonable, ¿no? Claro, lógico. Es decir, antes solo se diferenciaba entre el que no sabe nada y el que sabe un poco. Y ahora es el que no sabe nada, el que sabe un poco, el que sabe más, el que sabe nada. Pues no sé, parece razonable que también haya un nivel de desigualdad. Bueno, podemos hablar de miles de casos, ¿no? Pero, en fin. Y lo bonito es que además, por mucho que les intentemos encorsetar dentro el 20% más rico, ese 20% más rico de hoy no era el 20% más rico hace 10 años, claro, igual que el de hace 10 años no era el de hace 10 años, van cambiando las personas. Respecto a la gestión de la riqueza, también es importante que no todo el mundo tenga bajo su disposición el mismo volumen de riqueza. Por ejemplo, si una persona es pródiga, y para los que no sepan lo que quiere decir pródigo, pues es la típica persona que se dilapida su patrimonio. Derrochón, vamos. Sí, se lo pule. Uno que tiene una tarjeta black, ¿no? Se lo pule. Bueno, no, en este caso no, porque el patrimonio no es el pues suyo. lo primero que hace la familia es intentar incapacitarlo. Básicamente va al juez y le dice, por favor, incapacítelo, que no tenga control sobre esa riqueza, que si no nos quedamos en la calle. Claro. Bien, pues igual que no todo el mundo gestiona la riqueza igual, pues también parece razonable que las personas que más valor le saquen a la riqueza que tienen bajo su control, pues haya gente que prefiera que lo sigan manteniendo. No sé, yo recuerdo cuando alguien salió diciendo que qué vergüenza que Apple no hubiese pagado más impuestos. Entonces yo me pregunto ¿usted de verdad cree que si Apple hubiese pagado más impuestos, en vez de reinvertir y sacar nuevos productos para nosotros, se lo hubiésemos dado a Donald Rumsfeld
Trujillo, etcétera, hubiese empleado ese dinero también, o sea, le hubiese sacado un 30%, hubiese innovado, ¿qué habría hecho? No solo eso, es que si hay algo que ilustra la historia, es que empresa que ha cogido el Estado, empresa que ha hundido. No, bueno, Rumsfeld se hubiera gastado en tanques y Trujillo pues en Dios sabe qué, ¿no? Sí, en Kelly Finders. Y sin ser en Kelly Finders, las zapatillas aquellas. Bueno, tenemos a Miquel al teléfono. O a lo mejor hacer aeropuertos que no reciban un avión. Que nadie, claro. Pero parece que eso es lo interesante, poner más dinero a su disposición para que lo hagan también. Miquel Rosselló. Buenas tardes. Muy buenas, tenemos aquí al jeque, ¿eh? Ya lo estoy escuchando. Esto es de lo bueno, lo mejor, de lo mejor, lo superior, ¿eh? Yo estaba pensando, la desigualdad aquí está entre los que escuchan El color del dinero y los que no lo escuchan. Así que eso sí que es desigualdad. Bueno, hay 3 categorías. Los que lo escuchan en directo, como debe de ser, los que se esperan al podcast, y me refiero a Simón GRT, que sé que se espera al podcast, y después los que directamente no lo escuchan, que estaríamos hablando ya de la parte más baja del Bellota, el sistema de castas indio de bueno, muchos no lo escuchan, son los parias, muchos no lo escuchan porque no lo saben que existe. Lumpen. Esperemos que poco a poco se vaya ampliando su base de oyentes, ¿no? Y los hay que no lo van a escuchar jamás simplemente porque no les interesa la economía, y no les culpo, porque creo que los programas de televisión y de radio económicos han hecho todo lo posible la economía por hacerla odiosa. La economía en principio, la académica, está diseñada para que la gente no la comprenda, ¿no? Sí. Yo es una batalla desde que empecé a trabajar en esto. Yo, como todo el mundo sabe, soy periodista y mi trabajo es llevar esto a la gente, porque cuando te contestan cosas del típico, no, yo en política no entro, yo de economía, es que, bueno, pues en todas las decisiones que tomas, acción humana, como decía Mises, estás tomando una decisión económica y o lo entiendes, claro, o te van a tomar el pelo igual, ¿no? Y te van a robar igual, pero por lo menos si lo sabes, pues puedes de vez en cuando pegar una coz, ¿no? Bueno, Miquel, ¿y qué dicen en Twitter? Porque este tema de desigualdad interesa bastante, por lo que yo tengo entendido. Hay quien nos estaba pasando aquí la entrada de Wikipedia de Solidaridad Sociología. No sé si para picaros un poquito y demás. También había quien hablaba, que el capitalismo nace del egoísmo individual, el igualitarismo del colectivo. Supongo, decía yo, Rodrigo. El egoísmo colectivo no existe. O sea, bueno, no sé, eso me parece un poco magufo, ¿eh? No, es que no existe nada que sea colectivo. Pero para que veáis que nos escucha, ya, si hay una cita de Adolfo Suárez en el ayuntamiento donde vivo yo, eso está bien, que dice los pueblos toman decisiones, los pueblos no toman ninguna decisión, lo toman gente en nombre de los pueblos, ¿no? Claro. Sí, pero bueno, en todo caso, el egoísmo... No al petróleo. ¿El egoísmo qué? El egoísmo no diferencia ningún sistema, porque el egoísmo es algo innato en todas las personas. La diferencia es que en el capitalismo frenas tu egoísmo e intentas que para conseguir algo tengas que obsequiar algo, mientras que en el otro directamente lo que utilizas es el poder político para conseguir tus fines. Lo que pasa que parte de tus fines puede ser ayudar a otros, pero con el dinero de los demás. Es que ahí está también la vieja disyuntiva, que la gente piensa que en todo intercambio siempre hay alguna parte que pierde, y eso es otra de las grandes falsedades. Se ganan las dos, si no se produciría el intercambio. Y eso es fundamental, que la gente lo sepa. Bueno, puede ser que una de las dos pierda si es tonto. Es decir, un mal vendedor o un mal comprador. Pero una cosa, pero pierde desde tu punto de vista objetivo, pero según el suyo gana, porque si no, no haría la transacción. Puede darse cuenta después que perdió y dijo, pues debía haber negociado mejor, ¿no? Bien. Pero vamos, simplemente calculé mal. Dice, o no disponía de la información adecuada. Que diría Huerta de Soto. Efectivamente. Pero vamos, por lo demás, creo que el capitalismo se basa en el juego win-win, es decir, si no ganamos los dos, la baraja se rompe. El socialismo, en cambio, se basa en el juego win-lose. Yo gano, es decir, yo, el dictador, gano y tú pierdes creyéndote que ganas, porque antes me he encargado de freírte a propaganda, o al menos crees que ganas durante el principio. ¿Y hay algo más, Miquel? Sí, por supuesto. Mira, de estos oyentes que nos escuchan en podcast, por ejemplo, Yanire nos dice: oiga, pues yo siempre en podcast, y qué rabia que usted nos desprecie. Hoy estoy en directo. Así que también un saludo para Yanire, que está ahí. Son muchos los que nos escuchan en podcast, que está el número 3 del programa ahí en iTunes. Y también nos pueden escuchar también por iVoox y en YouTube. Más comentarios. Por ejemplo, Héctor Liberal Eco en Twitter nos decía: la mayor fortuna es de los estados. Siempre tienen el poder de expoliar tus bienes. Claro. De hecho, lo expolian ya, no es que lo tengan. Tienen el poder de elegir la cantidad de riqueza que te expolian. Por eso hay estados más malignos y los hay más benignos, ¿no? Por eso puedes deber más que lo que produces. Y luego tienes los restos de expolios pasados. Claro. Que esos ya están bajo su poder. Exacto. Y esa es la base de la deuda pública. Porque dice, ¿cómo puede un país deber más de lo que produce? Bueno, porque la garantía de pago es el expolio futuro del ciudadano. No, lo de España. Es decir, lo de España en los últimos años. Dicen, pero ¿estos de dónde están sacando el dinero y tal?
Se lo están dejando para que nuestros hijos o nosotros mismos dentro de unos años trabajemos para devolverlo. Es decir, cada niño que nace ahora debe 30.000 euros. Para mantener los funcionarios de hoy se hipotecan la riqueza, se trae riqueza del futuro, ¿no? Riqueza no generada todavía. Pero como lo comentaba José, no entienden bien en qué consiste la riqueza. Bueno, de hecho hoy Podemos ha salido con el tema de que hace falta 3,5 millones de funcionarios más. Bueno, porque a fin de Podemos cuentas... y Montoro, que también aplica una medida que quiere que no grabar el capital y que no huya. Que no salga de España. Si tú tienes en cuenta que los sueldos de los trabajadores del Estado son, según la agencia tributaria, un 30-40% más altos, según el INE lo mismo que los del sector privado de media, entonces si haces eso Podemos va a estar aumentando la desigualdad en España. Porque ese es el principal factor de desigualdad salarial, el nivel de estudios, que también hay algo tiene que ver la persona, estudio una carrera u otra, termino los estudios o los dejo, eso también influye, amigos, en la desigualdad, claro que sí, y luego también el tamaño de las empresas. Hoy, por ejemplo, esta presentación que ha hecho Podemos ha sido un ataque directo a las empresas grandes. Bueno, son las empresas grandes las que pagan mejores sueldos en España, eso también hay que decirlo. Bueno, también teniendo en cuenta que Rajoy básicamente ha gobernado para las empresas grandes, no nos equivoquemos, es decir, la idea de Rajoy era... Para las empresas grandes y las empresas grandes que a su vez están... Para los amigachos. Claro, es el cronicapitalismo, el capitalismo de Estado, sectores intervenidos, sectores en los que por un lado de la moneda es el Estado, por otro lado son estas empresas, no tienen nada que ver con el mercado libre y además nos hacen un flaco favor a los que defendemos el libre mercado porque, insisto, son oligarcas, es un oligopolio. Son oligopolios, sector eléctrico, sector bancario, etcétera, etcétera. No, el Rajoy básicamente me preguntaban por WhatsApp en qué consistió la política la política económica de Guindos. Bien, Guindos no ha tenido política económica ninguna. La política económica la ha fijado Montoro. A medias entre Montoro y Soraya Sáenz de Santa María. Este es uno de nuestros grandes dramas en España. Que de Guindos ha sido un diplomático ante Bruselas. Ha estado allí un poco para la reestructuración bancaria, que es lo único que se ha hecho medianamente el dinero decente. El dinero de la ayuda empezó ya antes de que el gobierno llegara al poder. Me consta, efectivamente. Empezó ya a negociar con Bruselas, precisamente en esa línea de burócrata, de intermediario. Diplomático, económico. Sí, a negociar el dinero de la ayuda. Se ha limitado a eso. De hecho, él ahora está en otra película, quiere estar en el Parlamento Europeo. Está fuera y de hecho, pues probablemente nos hubiera ido mejor si dentro de esa balanza hubiera tenido algo más de poder él y algo menos Montoro. Pero las cosas han sido como han sido, el resultado de todos es conocido. 50 subidas de impuestos en 3 años. Claro, pronto. Claro, bueno, pues no ha habido... La política económica básicamente ha sido, vamos a mantener el monstruo, como sea, 3 millones de funcionarios, a estos no les va a faltar de nada, y no les ha faltado de nada, les quitaron creo una paga extra, que se la van a devolver ahora, y se armó la de San Quintín, cortaban las calles por Madrid y tal, y que los... Bueno, en Madrid hoy se corta calles por cualquier cosa. Y que las grandes... Lo recuerdo, yo entonces trabajaba en al lado de la calle Serrano y la cortaban los de la Tesorería General de la Seguridad Social. Bueno, pero es que el otro día salí de casa y había una manifestación de no pasarán. La cosa está muy tranquila porque los que organizaban las manifestaciones ahora van a llegar al poder a través de las urnas. Entonces ya no necesitan manifestarse. Está Madrid muy tranquilo en comparación de cómo estuvo en 2012 y 2013. Bien, eso y que las grandes empresas, ¿vale? Que bueno, generan el trabajo que generan, ni muchísimo menos son mayoritarias, no les faltase tampoco de nada. El caso de las eléctricas, bueno, pues aquí no os preocupéis que os vamos a legislar para vosotros. Las entidades financieras. Si José es de lo bueno lo mejor, la banda esta ha sido de lo malo lo peor. A mí me cuentan que Rajoy y los suyos, que yo no apostaba nada por ellos, pero bueno, es que no imaginé que la cosa fuese a ser tan horrorosa. De tal manera que lo de Podemos va a ser una continuación, va a ser el rajoyismo llevado, o el zapatero rajoyismo llevado a su conclusión necesaria, ¿no? Y no hay más, no podrán hacerse millones y medio funcionarios porque no tienen que pagarlos. En términos de música clásica, esto sería un final, una coda a la altura. El gran final, ¿no? De mal en peor hasta el despiporre total. Bueno, nos vamos a ir, que nos queda un minutillo. La semana que viene hablaremos del programa económico de Podemos, en principio, que es una cosa que ha salido hoy, pero que quiero leerlo bien para poderlo criticar con conocimiento de causa. Muchas gracias, José, por venir. Ya sabes que esta es tu casa. Muchas gracias. Puedes venir cuando quieras. Y a vosotros dos lo mismo. Y con vosotros nos oímos la semana que viene. Ahora os dejo con Chopin, el vals del minuto. Hasta la próxima semana.